Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y decíamos durante la FIL, mientras todos estábamos de plácemes con la visita de Israel o en las manifestaciones pro-palestinas, pues se aprobó la reforma política en la cual quedó establecido que va a haber un monstruo. A ver, era tu miedo, ¿no, Jorge? Un monstruo totototototote centralizado que manejara las elecciones de todo el país, incluidas las estatales, y queda como una especie de delegación los institutos electorales locales. ¿Y dejan sin chamba a los actuales consejeros? ¿O cómo está el asunto? A ver, quedó diga. lo peor de las dos versiones. ¿En serio? Ese es el problema. O sea, tenías la lógica del IFE centralizado, el IFE centralizado que organizaba todo y los institutos desaparecen, o lo que teníamos. O sea, los monstruos Y lo del que hicieron es, monstruo totote. las dos cosas negativas las juntaron e hicieron Con lo que sus monstruos teníamos. chiquitos. O sea, es una cosa... Y bueno, ahorita lo comentábamos también. El grave problema es que hay mucha incertidumbre porque toda esta reforma implica volver a hacer un código federal de procedimientos electorales, que es donde vienen ya los detalles de, a ver, ¿y cómo va a ser la reelección? ¿Y cómo va a ser la elección de los consejeros? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué con los sueldos? O sea, todo eso lo tienen que rehacer y no sabemos absolutamente nada sobre ese tipo de procedimientos. A ver, entonces, ¿cómo quedó la suma del Frankenstein? Por una parte, sí hay un instituto tototote de la Ciudad de México que centraliza, por ejemplo, cosas como fiscalización, como capacitación, etcétera. Pero hay como delegaciones que a su vez son institutos locales, pero los consejeros los nombra el Pleno del Instituto Nacional. El INE, exacto. Entonces, O sea, los ¿cómo? consejeros locales los nombran los consejeros del INE, que a su vez los consejeros del INE los elige un consejo que se forma entre la Suprema Corte de Justicia, el IFAI, y no me acuerdo quién más metieron en el changarro ahí para elegir. O sea, digamos, son cosas raras que nada más hacemos en México, que nunca a nadie se le había ocurrido, pero armaron una cosa rarísimo y eligen y los equiparan los consejeros a ministros de la Corte. O sea, crece su salario casi en doble de los del INE. Lo que creo que habría que ver, además de este monstruo que se cree, es para qué demonios nos sirve la reforma política. Pero, estoy tratando de entender ¿no? esto. A ver, entonces, ya, se nombra con esta serie de suma de notables o no sé, eligen al Consejo del INE. Exacto. Esos consejeros del INE, que serían con el equivalente ahorita al IFE, nombran a los consejeros de cada uno de los institutos Y locales. los pueden remover en el momento que quieran, cuando quieran, o sea, como presidente, cuando removía a los gobernadores y todo eso, nuestro federalismo raro, Que esa es lo la puede concesión remover. del PAN, ¿no? Y después también, incluso si alguien pide, y eso también está como raro, ambiguo, si alguien aquí a nivel local pide que, ¿sabes qué? Yo no confío en Tomás o yo no confío en el negro, que me la haga el INE en la elección. Y pum, se salta la instancia y va al INE. Quedaron, o sea, los institutos locales quedaron con menos chamba, más dinero, sin funciones. Queda una cosa que de verdad nadie se explica. Sí, el propósito de supuestamente ahorrar, ¿no? De hacer un solo instituto electoral que organice todas las elecciones para que no haya los institutos locales y entonces sobre dinero no se logra, no desaparece. Pero es en el marco justamente de la reforma energética, no hay que perder de vista, o de todas las reformas. El PRI, para meter al PAN a sacar la reforma energética de este tamaño, digamos, tan abierta, le dicen, prácticamente tú decides, ¿no? Y todo en la lógica electoral del PAN, que piensa que con estas posibilidades de quitar a los consejeros que son afines a ciertos gobernadores priistas, con eso ellos van a ganar, a recuperar terreno. O sea, es un cálculo... Pero pierde por boba porque le pueden aplicar la misma con claro, gobernadores por panistas, supuesto, ¿no? por supuesto. Pero ese es el cálculo del PAN. El asunto es en qué demonios nos beneficia a los mexicanos. Pues sí, que Elisa Young, que Carlos Romero de Champ pueden reelegirse si quisiera, ¿no? Yo me pregunto si el tema de la reelección realmente mejora la calidad de la democracia en el país. ¿Cómo quedó el tema de la reelección? Se puede reelegir hasta 4 periodos, bueno, 3 más un diputado local y federal, los senadores 12 años exacto. Son 12 Bueno, los años alcaldes, todos, 6. menos los alcaldes, que es donde yo creo que digo... Es donde debería haber más. Donde haber elección. más, pero... No, el problema de la reelección es que sí crean la figura de la reelección, pero no crean la de revocación de mandato, que es la contraparte. Si tú quieres controlar a los Ayones y a los de Champs y a toda esta gente, necesitas crear una figura de revocación de mandato. Es el instrumento. Pero sobre todo controlar la chequera. Claro. Jorge. O sea, mientras tenga un acceso a chequera y a poder generar vínculos, ir a los panteones y tener a la gente cercana. claro. O sea, La mayoría. digamos, la reelección cuando no controlas el dinero es muy difícil de mantener. Pasa en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la tasa de reelección en Estados Unidos? Y lo platicábamos hace ratito. 80 y tantos. Porque incluso los distritos están hechos a modo para que ganen cientos candidatos. Yo Pero también mira, creo, aun como con Rubén, que que no regules el es dinero, la panacea, no, sino no, lleva un proceso de fiscalización
que nos permita saber dónde está el dinero. Pero no solamente eso, digo, sino también esta figura de, bueno, ya te comprobaste que hizo estas cosas. Exacto. Sí, Manda- ¿cómo me lo ejecuto? Exacto, Tengo que y no hacer. los 3 años que me lo traen. Exactamente. No está el Entonces, juicio político. Exacto. Bueno, que ya O vimos lo llamadas a que. misa también les llamo. No, Pero a perdón. ver, también lo que no quedó en esta reforma es que cualquier diputado, por el simple hecho de ser electo o un senador o tal, por cierto distrito puede ser reelecto, sino que hay un candadito traviesillo por ahí que en realidad lo que hace es darle el poder a la partidocracia, que siga el poder en la partidocracia de las cúpulas para poderse o no reelegir. Era que es ese palomeo que el problema es que el partido es el que autoriza que una persona se reelija, salvo en el caso que un alcalde diga, ¿sabes qué? Yo no me voy por mi partido, voy por la reelección directa y me salgo de mi instituto candidato político independiente. hasta un periodo de 1 año y medio antes de la elección. Ese es lo que quedó. Obviamente, se supone que la reelección lo que hacía es incentivar a que los diputados y alcaldes cuentas. tuvieran más relación con su ciudadanía. Este candado Pues le quita eso. te corta eso, Pero ¿no? fíjate, quisiera ponerlo en perspectiva, el cuidado que le está poniendo Peña Nieto y los priistas a la reforma energética y el descuido que le pusieron todos los partidos y todo el mundo a la reforma política. Pues claro que es importante la reforma energética, pero que la calidad de la democracia no lo es. ¿No podríamos acaso discutir, incluso repensar cómo están funcionando los poderes? ¿Por qué en lugar de las actuales elecciones no hacemos sorteos para elegir a los representantes? Te aseguro que salen congresos con más alta calidad y no gastas nada, nada más dices, todos estos entran, sorteamos y estos 40 van a los próximos 3 años. No, no es broma. No, creo que estamos en un momento de la necesidad de repensar las instituciones que tenemos, porque están, por poner algún ejemplo que tendríamos que pensar, lo que no tenemos que cansar es la imaginación de poder recrear las relaciones sociales que tenemos, relaciones políticas, porque las que están funcionando, las que tenemos en la actualidad no están funcionando. Y no se da esa discusión. Temas tan relevantes como una reforma energética deberían de consultarse antes, someterlo a votación de todo el mundo, y ahí te das cuenta cuáles son las prioridades del actual gobierno, ¿no? Es que para mí el tema, y siguiendo con lo que está trazando Rubén, es desde 2000 la gran deuda es la reforma del Estado. Eso es lo que necesitaba, es lo que necesita un nuevo sistema político. O sea, eso ya le hicieron 97, acuérdate. No. 90, claro. No, eso Así no fue reforma del Estado. Pero eso. es lo que digo, o sea, Eso es ya que- lo hicieron y vale madre de todas maneras. Yo digo una auténtica reforma del Estado, que si te acuerdas en 2000, sí, cambiar el régimen, las reglas, el sistema. Ese era lo que se supone iba a ser Fox y Y se Muñoz supone que Ledo, la Es que primera fracasó. son parchecitos, La primera ¿no? propuesta Así del PAN es. y del PRD venía algo de cambio de régimen, ¿no? Parlamentarizar el sistema, ¿no? De ponerle jefe de gabinete, ahora queda un gobierno de coalición optativo. O sea, ¿eso qué es? es que si tienes ganas de coaligarte, pues te coaligas, y si no, pues no te coaligas y ya. O sea, dices, ¿qué cosas tan raras inventamos en México? Para que digan que hay gobiernos de coalición y para que el que la quiere usar, si sabemos que un sistema multipartidista es muy difícil que genere mayorías, ¿por qué no hacemos un gobierno de coalición obligatorio? Ya parlamentarizas el sistema. Pero todo ese tipo de cosas no lograron consensos. La segunda vuelta se cayó en 15 minutos. Porque el PRI, son esas cosas que nunca van a pasar. No, o la nulidad, ¿no? Esto de la nulidad que también era un tema Sí, pues, quedó. interesante. O sea, quedó, pero si te acuerdas hay una cuestión de meten la determinancia, determinancia. que en concreto significa Que es se influye, ¿no? si el te, resultado. si te solamente aplica la nulidad si te pasaste más del 5% del tope de campaña, pero además si la diferencia entre el primero y el segundo es menor al 5%. Entonces, a lo mejor te puedes pasar 20%, pero si ganas con 6% de diferencia, ya no hay broncas, apruebas la Que elección. sigue siendo el criterio del consejero electoral o el tribunal, no el criterio de la ley. Es interpretación. Es una cosa tremenda, ¿eh? Pero bueno, una cosa que a lo mejor digo en todo este mar de negruras, el asunto del 50% de candidaturas a mujeres en diputados locales y en senadores, yo quiero ver cómo va a concretarse eso, porque es un tema A ver, le subieron la cuota de género. al 50%. Ahora tiene que ser la mitad. A nivel federal, diputados, o sea, las candidaturas van a tener que ser mitad mujeres, mitad hombres en diputados federales y en senadores. Candidaturas. Digo, ya como queden, ya eso pues, depende que no puedes decir eso. del votante. Bueno, Tomás, Pero eso sí. seguramente va a generar ahí
cosas que hay que esperar a ver cómo resultan, ¿no? No va a ser. Las Adelitas. Muchas Adelitas. Sí, las Juanitas, ¿no? Y eso Bueno, pues mucho que comentar. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Estaremos muy al pendiente de lo que pasa en la Cámara de Diputados, a ver si alguna de estas cosas que hemos comentado aquí se modifican a final de cuentas en la Cámara de Diputados, aunque ahí pues la verdad es que ya haciendo bloque el PAN y el PRI y sorprendentemente unidas las izquierdas. Esto de que ande, por ejemplo, Enrique Alfaro promoviendo cosas contra la reforma, y también Juan Carlos y Enrique, ya que los junten, ¿no? O sea, Estaría una buenísimo. caricatura de Falcón o qué es lo que Sería buenísimo. Pero bueno, a lo mejor la reforma energética logra lo que nadie ha logrado en este país en los últimos 15 o 20 años, que es unir a las izquierdas. Es el único tema, ¿no? El único tema. Bueno, vamos a una pausa muy larga de aquí al próximo viernes. Gracias, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.